Buenas tardes, amigos. 28 de febrero, bueno, aún no ha pasado ni un día desde que comenzó la guerra o la operación militar especial, llámenla como quieran, en Irán. Antes de que empiece a contarles lo que está sucediendo ahora y cuáles son los posibles caminos de desarrollo de lo que está pasando, hablemos de quién es el malo aquí. Imaginen un régimen que fusila, ahorca, tortura y encarcela a decenas de miles de sus ciudadanos solo por decir queremos libertad. Eso es Irán. Imaginen un régimen que por años dice, cuando tengamos la bomba, destruiremos Israel y luego América. Tras el 7 de octubre, Hamas irrumpió, masacró, quemó vivos, violó y mató a 1.200 personas en Israel. Ya no podemos ver esas promesas como propaganda. Y ahora este régimen no se enfrenta a una resolución de la ONU ni a tweets, sino a una fuerza real. ¿Qué busca la operación? La operación de hoy entre Israel y Estados Unidos contra Irán no es solo un conflicto, sino un choque de mundos que busca dar a las personas un espacio para la vida y la libertad. En un mundo que hace a las personas esclavas obedientes de su ideología o teología, sin importar el nombre. Irán es el principal patrocinador del terrorismo en el mundo, dice Donald Trump, y nunca, nunca obtendrá armas nucleares. Repite esto después de todos los presidentes demócratas y republicanos de los Estados Unidos de América. Ese es el sentido de la operación. No se trata de castigar a Irán, sino de no permitir que el régimen de asesinos obtenga la bomba atómica, y también de evitar que entreguen bombas sucias a los terroristas para que exploten en Tel Aviv, Haifa, Jerusalén y en otras partes del mundo. Ahora, ¿qué se ha hecho hasta ahora? Israel advierte desde hace décadas que si quienes amenazan con borrar al Estado judío logran la bomba atómica, sería un segundo intento de holocausto. No permitiremos que aquellos que llaman abiertamente a nuestra destrucción obtengan los medios para lograrlo, dice Benjamín Netanyahu. ¿Y quién puede decir que él no tiene razón? Ellos dicen, en cuanto tengamos esto en nuestras manos, los destruiremos. Mientras no lo tenemos, estamos, como se dice, reuniendo, esperando, preparándonos. Bueno, ya están cerca, si planean destruirnos, entonces es mejor destruirlos primero. Hoy esas palabras se convirtieron en ataques a los centros de enriquecimiento de uranio, donde preparaban esa misma bomba, y a los misiles que mañana podrían llevar una carga nuclear a Tel Aviv. ¿O bacteriológica o química? Israel y Estados Unidos realizan una gran operación contra infraestructura clave iraní, centros de mando, bases de misiles y partes del programa nuclear. Esto no es solo un simple golpe, sino un intento real de romperle los dientes a un régimen que sueña con tener una bomba y promete públicamente usarla. Se puede especular si la usarán o no, pero yo no me arriesgaría a esperar y ver si la usan o no. Hace unas 3 semanas, los estadounidenses simularon el inicio de una guerra. El mundo se quedó paralizado esperando. Los medios de comunicación publicaban titulares alarmantes. Los satélites registraban movimientos inusuales de tropas. Y el aire se llenó de órdenes falsas y señales de comunicación. El sistema de defensa de Teherán entró en plena alerta de combate, uno tras otro se activaron los radares, se desplegaron lanzadores y centros de control de drones. Se enviaban todo tipo de órdenes cifradas, pero de repente, literalmente 20 minutos antes de este supuesto ataque, todo se detuvo. Estados Unidos canceló la movilización dejando a los analistas preguntándose qué fue eso. El mundo respiró aliviado, sin saber del verdadero objetivo de la operación. La guerra ficticia obligó a Teherán a revelar todo su sistema de defensa. Cada radar, posición de misiles y enlace de comunicación fue marcado en tiempo real. Ahora, cuando inicia el ataque real, estos datos son la base de una operación que busca dejar al régimen sin poder de forma rápida, precisa y sorpresiva. ¿Qué hizo Irán en realidad? En respuesta, los guardianes de la Revolución Islámica dijeron que todas las bases de Estados Unidos en la región son objetivos legítimos. En las primeras horas contra Israel y las bases de Estados Unidos en Qatar, Kuwait, EAU y Bahrein.
Son ataques a instalaciones militares y símbolos de presencia estadounidense, mostrando preferencia por golpear soldados y no civiles. Pero todos entienden que esto puede cambiar en cualquier momento. ¿Qué es esto? ¿Sigue siendo una operación militar especial o ya es una gran guerra? En papel, Teherán habla de una respuesta proporcional, limitada a objetivos militares. Por primera vez, Irán ataca simultáneamente tanto a Israel como a toda una red de bases estadounidenses en todo el Golfo Pérsico, aunque la mayoría de los ataques son contra objetivos militares. Esto deja una posibilidad para una escalada controlada. Todo depende de lo que suceda después. En el video anterior conté que este es el escenario más fácil. Quizá no cause un cambio de régimen, pero sí podría lograr lo que Trump busca. Es decir, que Irán renuncia a su programa de misiles de largo alcance y armas nucleares. La línea es muy delgada, porque si Irán lanza ataques sistemáticos contra ciudades o infraestructura petrolera, petroleros, puertos, sí, eso ya no sería una operación de represalia, sino el camino hacia una guerra regional seria de la que no se puede salir bien. Todavía no sabemos si el régimen se detendrá o si elegirá hundirse llevándose a la mitad de Medio Oriente. Por cierto, no se les puede llamar tontos en absoluto. Los iraníes, los persas, no son nada tontos y no hay nadie tonto. Sí, bueno, hay por así decirlo idiotas en el gobierno, pasa así, pero no, ellos pueden ser lo que sea, pero no son tontos. Por eso sospecho que hasta el último momento, se les podrá, digamos, hacer retroceder. Harán como que van a ir hasta el final. Y luego, en el último momento dirán, está bien, aceptamos cualquier cosa. Luego volverán a retrasar y engañar, pero intentarán evitar un enfrentamiento militar. Entonces, como pueden entender, Hezbollah, Hamas, la yihad islámica, no son aliados circunstanciales, son mercenarios del régimen que están enfocados en el miedo y la sangre de los civiles. Irán aún no los ha usado. Continuará después, justo mientras les cuento esto fue cuando él comenzó, pero por ahora no los ha usado. Sí, por así decirlo, Trump dice que Irán es el mayor patrocinador del terrorismo. Yo no estoy de acuerdo con él. Yo creo que el mayor patrocinador del terrorismo es Rusia. La guerra contra Ucrania, los ataques a zonas residenciales y el apoyo a regímenes terroristas y dictatoriales en el mundo. Así que Irán es el segundo. Bueno, también sería bueno encargarse del segundo y acabar con él. China encubre todas sus acciones con sonrisas y diplomacia, pero le da dinero y protección política a Corea del Norte. Ahí hasta Irán, ese es el nuevo eje del mal. Como dijo Ronald Reagan, un club de regímenes donde la vida humana es desechable. Rusia llama a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán un acto de agresión armada no provocado, planeado de antemano, por supuesto, contra un Estado soberano. Pues sí, exige frenar la operación ya. Advierte sobre riesgo de catástrofe humanitaria, económica o incluso revolucionaria. ¿Qué clase de catástrofe revolucionaria? Pues Irán no tiene bomba, al parecer, ¿no? ¿O acaso piensan llevar una bomba allá? Así es como impulsan la idea de una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. Cada vez que alguien propone una idea sobre Rusia, ellos la bloquean de inmediato, por así decirlo. Sí, ellos tienen derecho y ponen el veto. Ellos intentan echarle toda la responsabilidad de la crisis a Washington y Jerusalén. Y China, por su parte, expresa una profunda y seria preocupación. Como siempre, insiste en el respeto y la soberanía, la integridad territorial de Irán. Por supuesto, China no quiere perder a Irán como proveedor de petróleo y cliente. Llama al cese inmediato de acciones militares. Rechaza hablar de agresión, pero exige detener la operación y regresar a negociaciones, apostando por la diplomacia, no la intervención directa. Es decir, ni unos ni otros. Incluso ya llegaron buques de guerra al estrecho de Hormuz. Y 2 barcos de Rusia creo que ya llegaron. No lo he verificado, pero iban para allá 2 barcos chinos.
Por ahora, ni un país ni el otro han tomado ninguna acción. Ahí nos unimos hombro con nuestros hermanos y realmente se mantendrán firmes. Hasta ahora, nada de eso ha pasado, solo ha habido retórica, retórica, retórica. Ahora Israel ha vivido todo el tiempo con una pistola en la cabeza y ahora quiere que Irán viva con una pistola en la cabeza. Israel con gusto viviría en paz con Irán, comerciaría, viajarían de visita entre ellos. Pero en lugar de eso, hay un régimen de constante amenaza. Los misiles de Hezbollah desde el norte, Hamas desde el sur, drones y saboteadores iraníes por toda la región. Israel invierte grandes recursos no en desarrollo, sino en evitar que proxies iraníes exploten autobuses, escuelas, cafés o maten a quienes viven entre el río y el mar, como repiten a diario. Esto no es una pelea entre dos nacionalismos. Este es un pequeño país democrático que se ve obligado a defenderse las 24 horas del día de un régimen cuya ideología oficial se basa en la destrucción de esta entidad sionista y que ni siquiera reconoce al Estado de Israel. ¿Existe o no existe el derecho a atacar, no? Ahora estamos hablando de una operación corta y masiva contra un régimen que está al borde de lograr un avance nuclear. La oposición en Estados Unidos ya reclama que Trump no podía iniciar acciones militares sin el Congreso. Los poderes del presidente como comandante en jefe le permiten iniciar acciones militares ante una amenaza inmediata y luego buscar aprobación del Congreso. 48 horas antes de la operación, el secretario de Estado Rubio reunió e informó a la dirección del Congreso y Senado, 8 personas en total. Les informé, aclaré los objetivos y la administración cumplió formalmente sus obligaciones. Los líderes de Irán no ocultan su objetivo: destruir a Israel y expulsar a... Bueno, destruir a Estados Unidos no pueden, claro, pero sí expulsar a Estados Unidos de la región. Tras el 7 de octubre perdimos el derecho moral de atribuirlo solo a la retórica. Lo que prometen, buscan llevarlo a cabo, bueno, tal vez no ellos mismos, tal vez a través de sus, ya sabes, estos proxies. Sí, cuando Irán tenga tecnología nuclear, el problema no es solo si usarán la bomba, sino cuán pronto transferirán materiales para bombas sucias a terroristas, a quienes ya entregan misiles, dinero y armas. Detonar una bomba sucia en Tel Aviv, Londres o Nueva York sería solo la continuación lógica de su política de décadas. Si la operación se mantiene corta y precisa, sin convertirse en un nuevo Vietnam o Afganistán, entonces Donald Trump tiene la oportunidad de destruir la infraestructura nuclear del régimen sin quedar atrapado en una guerra interminable. Y eso es una gran ventaja para él desde el punto de vista de la política interna. Si esto se vuelve una campaña prolongada para cambiar el régimen, en Estados Unidos habrá una fuerte oposición al poder y la guerra. En las elecciones, los demócratas podrían ganar la mayoría en el Senado y la Cámara de Representantes. Y la mitad, o incluso el 80% de lo que Trump intente, simplemente será enterrado. Occidente tampoco es santo, damas y caballeros. En Estados Unidos, Israel y Europa hay corrupción, cinismo, errores, ladrones y mentirosos, pero todo se expone en comparación con los regímenes de Irán, Corea del Norte, Cuba y Rusia, donde por una palabra puedes recibir una bala y por un pensamiento, prisión. Es decir, donde la libertad es un crimen, el mundo occidental parece tan puro como la nieve virgen, dicen, tan puro como la nieve blanca junto a un charco sucio y apestoso. No porque Occidente sea ideal, sino porque aquí tienes la oportunidad de elegir, hablar, debatir y cambiar el poder sin derramar sangre. Una operación contra Irán es, por supuesto, un riesgo. Los errores son inevitables, la escalada es posible, pero si simplemente decimos que no es asunto nuestro, despertaremos en un mundo donde el mayor patrocinador del terrorismo tiene armas nucleares y una red de terroristas con bombas sucias en maletas por todo el mundo. Y entonces hablamos. Israel, Estados Unidos y cualquier persona normal no pueden permitirse ese experimento. Por eso, esto no es geopolítica abstracta, sino una lucha por el derecho de nuestros hijos a vivir y no solo sobrevivir bajo nuevos imperios de esclavos.
Y aún así, hay esperanza en esta historia porque todo régimen autoritario cae tarde o temprano. La caída normalmente ocurre por descomposición interna y el valor del pueblo, no por bombas. El régimen iraní debe y puede caer, y lo más importante, puede hacerlo por las manos de los propios iraníes, no solo por presión externa. De esas mismas personas que hoy son golpeadas, torturadas o encarceladas por decir libertad. Así sucede siempre cuando cae un país fuerte. Sí, Irán es fuerte, quizá no una superpotencia, pero sí fuerte. Es una combinación común de factores externos e internos, pero el interno siempre debe estar presente. Podemos esperar que, si el ejército iraní apoya a la oposición y no protege al régimen, se abrirá la posibilidad de un verdadero cambio de poder. El aparato de seguridad en el que se apoyan los mulás y la Guardia Revolucionaria se dividirá y el equilibrio favorecerá a quienes buscan la libertad. Si el ejército sigue leal a los ayatolás y a la Guardia Revolucionaria, el régimen probablemente se mantendrá, reprimirá protestas y superará la crisis. Y entonces el futuro de la región y del mundo quedará en suspenso entre un lento deslizamiento hacia un Irán nuclear y nuevas guerras que habrá que detener no con palabras, sino con fuerza. Esperemos que el pueblo iraní pueda resolver esta situación por sí mismo, sin una guerra larga y costosa. No solo me refiero al dinero, es su derecho cambiar el poder en su propio país. Les deseo suerte y mucha paciencia. Espero ver un nuevo, bueno, en realidad el antiguo Irán, amigo de Israel, una sociedad altamente desarrollada. Hasta la próxima. Continuará